El año es 2004. Facebook no existe. Nadie sabe que es un podcast. Y tú probablemente todavía estés usando un Nokia para darle duro al Snake. Y de pronto Sony lanza esto. Una consola portátil que prometía traer el poder de la Play 2 a tu bolsillo. ¿Suena ambicioso? Lo era. ¿Funcionó? Depende. ¿Cambió todo? Sin duda. Esta es la historia de la PSP. Un dispositivo brillante, adelantado a su tiempo y condenado a morir, como todo lo que Sony ama por accidente. Antes de que Sony apareciera con su pantalla widescreen y su actitud de "soy el futuro", Nintendo gobernaba el mundo portátil como un emperador romano, viejo, confiado y con una Game Boy por cada ciudadano del planeta. Nintendo ya tenía experiencia en el mercado portátil gracias a la primera Game Boy, y con el cambio generacional tuvo que actualizar a su pequeño mimado que había vendido como churros para terminar lanzando la Game Boy Advance. Era una consola bastante prometedora para los tiempos que corrían, pero Sony también quiso su tajada del pastel. La Game Boy Advance era una bestia imparable. Tenía juegos simples y divertidos, pero Sony, hinchado sus huevos por el éxito de la Play 2, vio un nicho que no existía y decidió colonizarlo con el peso de su ego tecnológico. La PSP era una belleza, minimalista, brillante y frágil como tus expectativas de la secundaria. Tenía una pantalla LCD de 4.3 pulgadas, un stick analógico que era menos útil que un botón de reset en un tiroteo y altavoces que sonaban como si gritaras dentro de una lata, pero también era poderosa. No tanto como una Play 2, pero lo suficientemente cercana como para decirle a tu primito pequeño con una DS: ¿puedes jugar a God of War en eso? Spoiler, no podía. Y tú tampoco, al menos no sin que la batería explotara. A todo esto también hay que agregar que mientras el DS utilizaba cartuchos con una capacidad bastante limitada, el formato empleado para los juegos de la PSP eran estos discos pequeños con una nada despreciable cantidad de 1.5 GB. El UMD o Universal Media Disc, el cual Sony pensó que era el futuro. La industria pensó que era interesante y los jugadores, pensaron que sonaba como una turbina de avión con asma. Los UMD eran lentos, ruidosos, frágiles y ridículamente imprácticos, y sin embargo se veían cool, y eso era suficiente, hasta que notabas que no podías guardarlos sin su caja, porque se rayaban si los mirabas fuerte. A esto también hay que agregar que la PSP tenía un sistema operativo bastante bonito. El Thrust Media Bar, o XMB para abreviar, era la interfaz que no sabías que amabas. Era suave, elegante y llena de funciones que nada utilizaba. Ver fotos, no. Escuchar música, una que otra vez. Pero emular Mario World con un emulador que conseguiste en un foro ruso de 2007, oh sí, eso sí. La comunidad encontró en la PSP una consola hackeable, moldeable. Se volvió como un laboratorio portátil. Nintendo tenía cartuchos y Sony tenía un dispositivo abierto en canal, listo para hacer lo que quisieras. El único límite era tu habilidad para no briquearla. El catálogo de la PSP es como una caja de discos piratas en una feria del pueblo. Hay joyas escondidas entre fundas fotocopiadas, cosas ilegales que no sabes si prenderán tu infancia o tu consola, y auténtica basura que ni siquiera merece el plástico que la contiene. Por cada Killzone Liberation, un shooter bastante decente que intentaba con dignidad replicar el caos militar en una pantalla de 4.3 pulgadas, había 5 aberraciones como The Sims 2 Pets, una especie de PowerPoint interactivo en el que tu mascota se movía con la fluidez de una declaración jurada, y gráficos que harían llorar a un Tamagotchi, y no por nostalgia. Pero, entre tanto lo Dasal también brillaban auténticos titanes. Las dos entregas de God of War, Chains of Olympus y Ghost of Sparta, que no eran un port, sino una plena declaración de guerra. Final Fantasy Tactics: The War of the Lions demostraba que podías meter estrategia, política y traiciones dignas de Shakespeare en una consola con solo 64 MB de RAM. Y si alguien pensaba que los juegos de verdad eran cosa de sobremesa, la PSP soltaba un patapón, un loco roco o un Peace Walker y te cerraba la boca a ritmo de tambor, con físicas experimentales y espionaje táctico en estado puro. Estos no eran buenos juegos solo por ser portátiles, eran buenos a secas. Eran juegos que no se adaptaban al formato, sino que lo dominaban, y muchos sinceramente no solo estaban al nivel de sus hermanos mayores, eran mejores. Pero algo no encajaba. Había millones de PSPs en las calles, en las mochilas, en los bolsillos de los adolescentes que se creían hackers por instalarle un emulador de SNES, y sin embargo los juegos no se vendían, los originales por cierto. La consola era un éxito, los títulos comerciales no tanto. Claro, cuando tu portátil se parece más al Perla Negra, sí, esa misma, la del Capitán Sparrow con más parches que una alfombra de retazos, es difícil que los desarrolladores se tomen la molestia de subir a bordo. El declive era inevitable, el cambio generacional se unía en el aire, y en lugar de aprender de sus errores, Sony hizo lo de siempre: doblar la apuesta.
Y así nació la PS Vita, más potente, más delgada, más moderna, más vacía. Una máquina bella y elegante con el alma de una cáscara. Sony confiado la lanzó como quien arroja una piedra al agua esperando que flote. Sin catálogo, sin marketing y sin apoyo y claro, sin esperanza. La PSP al menos murió como mueren todas las consolas, lentamente y con dignidad. La Vita en cambio nació muerta. Y así terminó la saga portátil de Sony. No con un bang, sino con un suspiro. Pero la PSP no fue un fracaso. No, fue un símbolo. Un recordatorio de aquella era donde todavía se soñaba con el futuro, donde la tecnología no era una prisión de actualizaciones forzadas, sino una promesa, la de llevar un mundo entero en la palma de tu mano. Una consola que no quería ser solo una consola, quería ser tu cine en la madrugada, tu colección de música mientras caminabas, tu sala de juegos portátil o el emulador de tu infancia. Tu refugio cuando el mundo real se volvía demasiado ruidoso. Fue quizás la consola que muchos no supieron entender. Pero los que la vivieron, los que la exploraron, los que la piratearon hasta el último byte, no lo pueden olvidar. Porque cuando estás en el bus, agotado, mirando por la ventana mientras la ciudad pasa como un borrón, y suena la intro de Silent Hill Origins, o mientras juegas Daxter y hace una mueca en la pantalla, no estás en el bus, estás en otro mundo, uno que cabe en tu bolsillo. Y ahora que todo es servicios, pases de batalla, consolas que exigen conexión, contenido que desaparece de la nube, tal vez deberíamos recordar a la PSP, no por lo que fue, sino por lo que intentó ser. Porque en esa pequeña pantalla entre píxeles y UMDs ruidosos habitaba un ideal que hoy parece casi imposible, el de una consola hecha para ti y no para el mercado. Si este video te hizo recordar algo, dale like. Si alguna vez pirateaste con orgullo, suscríbete. Y si todavía tienes tu PSP, cárgala, no por nostalgia, sino por justicia. Porque te acompañó cuando nadie más lo hacía y porque aún merece una última partida. Ahora dime, ¿tú también lo recuerdas?